Buenos días, jóvenes de Directiva 4, Impuesto de Renta. Tercera sesión. Vamos a seguir la exposición que tengo. Quedamos en la diapositiva número 34 y preparamos el parcial para dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces quedaría así. Listo, profe. Quedamos en ingresos. Conceptos. Ingresos recibe un contribuyente como contraprestación por la venta de un bien o prestación de un servicio. Por allá en las diapositivas anteriores vimos concepto de renta y vimos que la renta es lo que le queda al negocio como utilidad del año, lo que llama la renta líquida. Pues eso es la famosa renta, o sea, entonces uno paga sobre lo que uno renta, o sea, la utilidad. Entonces, veamos que el ingreso es todo lo que recibe un contribuyente como contraprestación por la venta de un bien o prestación de un servicio. Es todo aquello que, siendo susceptible de ser valorado en dinero, sea ordinario o extraordinario, se reciba por el contribuyente, puede producir un incremento del patrimonio neto. En el momento de su percepción, los ingresos son base de la renta líquida. Clasificando los ingresos, entonces tenemos los ingresos ordinarios, que son los recibidos o causados de manera regular. Pueden corresponder a los percibidos por la ejecución de actividades propias del objeto social o dentro del giro ordinario de un negocio. O sea, si mi negocio es de electrodomésticos, mis ingresos son las ventas que yo hago de esos electrodomésticos. Y extraordinarios, pues son aquellos recibidos o causados en actividades diferentes al objeto social. Al giro ordinario del negocio no corresponden a la ejecución de actividades regulares dentro del negocio. Me explico. Yo tengo mi empresa de ropa, mi almacén, compro y vendo ropa, pero también tengo 3 locales alquilados. Pues mi objeto social es la actividad económica de comercialización de la ropa. Esos ingresos que yo recibo por el arrendamiento de locales, pues no tienen nada que ver con mi negocio, entonces se cataloga como ingresos extraordinarios, ¿de acuerdo? Pero que deben de ir dentro de la declaración de renta. Profe, por favor, silencien los micrófonos, por favor. ¿Cuál? ¿Quién tiene el micrófono abierto? No, todos están cerrados. Bueno. De ingresos, realización. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero, en especie o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago. Se exceptúan de tal disposición los siguientes ingresos. Los ingresos recibidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. Los dividendos y participaciones en sociedades limitadas y asimiladas cuando han sido abonados en calidad de exigibles se entienden realizados en cabeza del asociado. Los ingresos recibidos por anticipado solo se graban en el año o periodo gravable en que se causen. En el servicio de transporte terrestre automotor prestado en vehículos de terceros, se registra como ingreso el valor correspondiente al transportador, luego de descontar el ingreso del propietario del vehículo. Clasificación de los ingresos. Según la regularidad, están los ordinarios o los extraordinarios. Según la naturaleza, en dinero o en especie. Y en especie usted va al artículo 29 del Estatuto Tributario y encuentra la definición.
según la realidad, ciertos o presuntos. Artículo 35 del Estatuto Tributario. Ahorita miramos un poquitico este. Según la fuente, nacionales, artículo 24. Extranjeras, artículo 25. Según el gravamen, esa INCRNGO significa ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ahorita más adelante lo miramos, pero cópialo de una vez. Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso está en los artículos 35-1 a 57, 126-1, 126-4 y 387-1. Rentas, ganancia ocasional, artículo 299 al 312. Bueno, ahora miramos aquí una ganancia ocasional. Renta de exentas, artículo 206 al 235-1. Ingresos que no constituyen renta. Debe corresponder a ingresos ordinarios o extraordinarios. Profe, disculpa, ¿puedes devolver un momentico la otra diapositiva? Un segundito. Acuérdense que esto ya la mandé al grupo. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Y también ahorita lo subo a la plataforma, pero ya en el grupo están las dos diapositivas, la derecho tributario y este. Su realización debe corresponder al año o periodo gravable. Mire, lo que se presentó en este 2020, que es el periodo fiscal, fue lo correspondiente al año gravable 2019. O sea, es año vencido. Empezaron el 8 de agosto y se terminó el 19 de octubre las personas naturales. Y las jurídicas empezaron en abril, pero por la pandemia se tuvieron unos plazos para presentarlo. Deben generar incremento del patrimonio neto que no haya sido exceptuado expresamente por la ley. Intereses presuntos, lo que decía, artículo 35. Las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios generan intereses presuntivos. Se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para el DTF, vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable. La presunción a que se refiere este artículo no limita la facultad de que dispone la Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando estos fueren superiores. Vinculación económica. Existe cuando hay una relación de subordinación o control o situación del grupo empresarial. Por ahí en segundo semestre les di a ustedes que hicieran énfasis en casa matriz, filial, subsidiaria, subordinada, ¿no? Se da subordinada a una sociedad cuando más del 50% del capital pertenece a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de otras subordinadas o de las subordinadas de estas. Cuando la matriz y las subordinadas tengan en conjunto o separadamente el derecho de emitir los votos que constituyen mayoría mínima decisoria. Cuando la matriz directa o indirectamente ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos administrativos de la sociedad. Grupo empresarial. Existe una unidad de propósito y dirección cuando la existencia de actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. No existirá cuando además del vínculo de subordinación exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Ingresos susceptibles de ganancia, de constituir una ganancia ocasional. O sea, vamos a ver cuándo se genera una ganancia ocasional. Y esto es importante, este punto, si quieres lo apunta lo que lo voy a decir ahora. Dice, utilidad en venta de activos fijos poseídos por 2 años o más.
Entonces, ¿qué dice la norma? Si usted tiene un activo, voy a poner ejemplo, en el 2018 usted lo compró por 100 millones, una casa. Y en el 2019 o 2020, digamos que lo compró en enero, no, en marzo, en abril, en junio de 2018. Y en abril de 2020 lo vendió. Lleva menos de 2 años. Lleva menos de 2 años. Entonces, como lleva menos de 2 años, usted lo compró por 100 millones y lo vendió por 110, por decir la cifra. 100 millones lo compró en el 2018 y antes de que cumpliera los 2 años, usted lo vendió por 110. Entonces, los 110 entraría por ingreso ordinario, renta ordinaria, y la diferencia, que serían 10 millones, pues estaría ahí dentro de la depuración de la renta ordinaria. Pero si usted esa casa, que la compró en el 2018, por 100 millones, y la vende ahora, octubre, ya pasó los 2 años, y la vende ahorita en octubre, por los 110 millones de pesos, pues resulta que esos 10 millones de pesos ya no van como ingreso ordinario, sino que se van como ingreso, ganancia ocasional. Y por esos 10 millones de diferencia, usted va a pagar el 10% de ganancia ocasional. ¿De acuerdo? Entonces, un activo fijo antes de los 2 años, usted lo puede vender y va por renta ordinaria. Pero si lo vende después de los 2 años, va por ganancia ocasional, la diferencia. Utilidades en liquidación de sociedades, herencia, legado, donaciones. Si usted recibe una herencia, eso es una ganancia ocasional. Rifas, lotería, rifas, apuestas y similares. Si usted se gana la lotería del Valle por 5.000 millones de pesos, tranquilo que la beneficencia del Valle le va a retener el 20%. Porque ese 20% es lo que va a pagar usted como ganancia ocasional. Es más, cuando usted gana un chance superior a 1.000.000 y pico, a usted le hacen retención. Y aparte de la retención, lo reportan en la exógena. ¿De acuerdo? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Reúne todos los requisitos para ser grabados, pero por disposición expresa de la ley no se someten a gravamen. Obedece a circunstancias especiales en que se reciben o se busca fomentar o desarrollar algún sector económico. Son susceptibles de producir enriquecimiento. Por tal razón deben informarse en la declaración privada para justificar el incremento patrimonial. Importante esto, muchachos. Si uno tiene una declaración de renta donde tengo 50 millones de pesos de patrimonio y en la declaración de renta digo que me quedó renta líquida 20 millones y para el año siguiente aumento el patrimonio en 200 millones. Entonces dice, venga, ¿cómo así? Si tenía 50, le quedaron 20 de utilidad y ahora me dice que tiene 200 millones, ¿de dónde sacó los 150 más? O los 130 más, porque tenía 20 utilidades. Los 130 millones de más. Ah, ahí es donde hay unos errores que cometen la gente que no tiene en cuenta ese incremento patrimonial. La única forma es, si usted lo compró con deuda. Usted hizo un préstamo hipotecario y con el préstamo compró la casa. Ahí no hay problema porque se cruza con el préstamo. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero más adelante, cuando veamos los ejemplos, sacamos todos estos casos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? La prima en colocación de acciones, artículo 36. 36 raya 1, utilidad en la enajenación de acciones. Enajenación es vender. Venta de acciones, entonces. Distribución de utilidades en acciones o cuotas. Capitalizaciones de revalorización del patrimonio. Componente inflacionario, rendimientos financieros. Utilidad en la venta de la casa o apartamento de habitación. Indemnizaciones por seguro de daño. Utilidad en ajuste por inflación. Distribución de utilidades no grabadas por liquidación de sociedades. Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos. Las gananciales. Donaciones a partidos, movimientos y campañas políticas. Participaciones y dividendos. Aportes estatales y sobretasas para financiar sistemas de transporte masivo de pasajeros.
aporte a fondos de pensiones y pago de pensiones. Cuando veamos la declaración de renta, ahí lo van a ver claramente, de un asalariado. Aporte del empleador a fondo de cesantías. Reversión de provisiones cuando se han tratado como gastos no deducibles del impuesto de renta. Entonces, tenemos los fondos mutuos de inversión, que son personas jurídicas constituidas mediante actas orgánicas con aportes de los trabajadores provenientes de sus salarios y contribución de las empresas que acuerdan la creación del fondo. Su objetivo es estimular el ahorro y prestar servicios especiales a sus miembros. Son conocidos como inversionistas institucionales, ya que captan y manejan ahorros de las personas y lo destinan a formar un portafolio de inversiones. Hay unos límites de ingresos que no constituyen renta. Artículo 31, raya 5, raya 1. 36, raya 4, procesos de democratización. 37, utilidad en venta de inmuebles. 43, premios en concursos nacionales e internacionales. 46, terneros nacidos y enajenados dentro del año. 54, pago, intereses y servicios técnicos en zonas francas. 55, contribuciones abonadas por empresas a trabajadores en fondos mutuos de inversión. 56, rendimientos frutos de fondos mutuos de inversión. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, artículo 20 y 97. Incentivo a la capitalización rural. El incentivo a la capacitación rural, previsto en la ley 101 de 1993, no constituye renta ni ganancia ocasional. Ingresos de las madres comunitarias. Los ingresos que reciban por parte del gobierno nacional las madres comunitarias por la prestación de dicho servicio social se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pues ahí dijimos que gananciales, en la adjudicación de bienes cuando se disuelve la sociedad conyugal y una vez ejecutadas las deducciones de ley, el residuo se divide por mitad entre los cónyuges. El total a repartir es lo que se denomina gananciales. Los ingresos obtenidos por disolución de la sociedad conyugal a título de gananciales son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y tenemos aquí la famosa porción conyugal. Es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley le asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Lo percibido por este concepto constituye ganancia ocasional, o sea que las herencias son ganancias ocasionales. Veamos qué son los costos. Concepto. Son consideradas como costo las erogaciones que hacen parte de un bien o servicio, sin los cuales sería imposible la existencia de dichos bienes o servicios. Los contribuyentes que obtienen rentas provenientes de actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, industriales o de servicio tienen que incurrir en una serie de erogaciones para obtener su renta bruta, obviamente, ¿no? Si yo tengo una actividad comercial, pues ¿cuál es mi costo? Pues lo que yo compro la mercancía, el costo que me vale. Si tengo actividades agrícolas, pues la inversión que yo hago en alimento, en abonos. Si es pecuaria, pues en alimento. Todo eso hace parte del costo, ¿ya? Porque son erogaciones para poder yo tener una renta. Si yo no alimento los pollos o no alimento los marranos, se me mueren, entonces no los voy a vender. Los contribuyentes que obtienen rentas de trabajo no incurren en costos. ¿Cuáles son esos? Pues los asalariados. Nosotros como asalariados, por eso digo que es más dispendioso hacer una declaración de renta para un asalariado porque casi no tiene deducciones. Solamente tiene unas rentas exentas expresas por la ley, que más adelante las vamos a mirar, pero yo no puedo deducirme, que yo pago arriendo. Eso no es deducible, eso no es costo. Yo pago los servicios de energía, no es costo. Me pagan, eso no es costo. Entonces, por eso las obtienen rentas de trabajo, no incurren en costos. La ropa que compra tampoco son costos. Los costos se deducen de los ingresos causados o realizados para obtener la renta bruta. Realización, causación de costos. Se entiende realizados los costos legalmente aceptables, cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga a un pago. Costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año o periodo gravable en que se causen. Los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad de causación se entienden realizados en el año o periodo en que se causen, aun cuando no se hayan pagado todavía.
Existen algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, ese de costos incurridos, la causación. Acuérdense que la contabilidad que llamamos aquí es de causación. Pero resulta que al hacer una regla, yo digo un colegio ¿cómo va a causar un ingreso que no ha recibido? Por mensualidades de los papás. Entonces, yo por lo menos en el colegio llevo una contabilidad de caja. A medida que entran, genero el ingreso. Pero ¿cómo yo haya un costo si hay muchos papás que ni pagan? O sea que yo voy a pagar un impuesto por algo que no he recibido y que a lo mejor nunca lo reciba. Debe ser imputable en forma directa a la adquisición o producción de un bien o prestación de un servicio. Vamos a ver cuáles son los requisitos de los costos. No estar prohibidos por la ley. Ser proporcionados, tener relación de causalidad con la renta. Ser imputables al ingreso. Póngale cuidado con este ejemplo. Tengo una fábrica de muebles. O sea, mi actividad económica es fabricar muebles. Pero resulta que tengo 3 perros, los cuales ellos demandan alimentación. Yo le digo, yo no puedo meter esa alimentación a los costos de la empresa, porque no hay un principio, no tiene relación de causalidad que tiene que ver la comida de los perros con la fabricación de los muebles. Ah, profe, pero es que por ahí hay un rubro donde uno coloca gastos de representación. Sí, exacto. Usted puede tener gastos de representación, bienestar, usted es un jefe intachable, usted a sus trabajadores les hace fiesta en Navidad, le da regalos de Navidad. Sí, usted se está gastando la plata. Les da desayuno, almuerzo y comida, por decir algo, los fines de semana, los que trabajan los sábados. Esos son gastos, correcto. Pero no tienen ninguna relación de causalidad. Pero, más sin embargo, la ley le está diciendo a usted, mire, yo le voy a aceptar esos gastos de representación, que usted va a un almuerzo, haciendo pues el lobby con una empresa para que le hagan la licitación de un negocio, bueno, todo eso lo va a valer, pero solamente lo va a valer hasta el 1% del ingreso bruto de la empresa. Entonces, si la empresa tuvo 1.000 millones de ingresos brutos, pues el 1% son 10. Y usted en gastos de representación, y ahí metió también la comida de los perros, y metió los restaurantes, y metió bienestar de los trabajadores, las fiestas que usted le hace de fin de año, ahí lo metió, y usted gastó 50 millones. Pues solamente, fiscalmente, le acepta la DIAN 10 millones. Los 40 sí van en la contabilidad, pero fiscalmente lo va a perder. O sea que contablemente usted le puede dar una utilidad, y fiscalmente le puede dar otra, cuando se hace una depuración. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que ser principio de causalidad. Importantísimo eso, porque ahí es donde mucha gente quiere meter gastos o costos de donde no son. Haber sido causados y o realizados en el año o periodo grabable. Haber pagado el impuesto de timbre cuando ello hubiera lugar. El impuesto de timbre es pues cuando usted registra la sociedad limitada, paga un impuesto de timbre, o cuando usted apostilla algo, también paga impuesto de timbre. Por eso dice ahí, cuando ello hubiera lugar. Conservar pruebas e informaciones necesarias. Soporte de acuerdo con el artículo 771 rayados del Estatuto Tributario. Por eso es importante, muchachos, que tengan su estatuto. Estar a paz y salvo con los aportes para fiscales y aportes obligatorios previstos en la ley 100 del 93. Esta es otra, pues. Pregunta que la norma dice, para yo poder deducirme la nómina, debo de pagar, debo de tener al día la seguridad social de los trabajadores. Entonces, sí, usted se paga la nómina, pero usted la nómina, a usted a sus trabajadores no les paga seguridad social. Contablemente se la está gastando y su utilidad va a mermar. Pero fiscalmente, como usted no cumple con esta norma, usted tiene que, ese gasto no se lo tiene en cuenta la DIAN. O sea que su utilidad va a quedar mayor. Es una forma como de decir, bueno, aquí, pague aquí para poder deducir de acá. Entonces, y mucha gente a esta época de pandemia se vieron afectados porque no pudieron recibir sus auxilios del PAE, de la prima, ni nada. Porque sí, tenían sus trabajadores y no los tenían asegurados, no los tenían afiliados a la seguridad social. Y aparte de eso, no pagan la pila y no tenían bancarizada la nómina. Entonces perdieron ese beneficio, que era el 40% de la nómina por cada trabajador. El gobierno regaló 350
Y eso empezó en marzo y ahora lo extendió ya hasta marzo del año 2021, con el agravante de que si son mujeres, a ellas se les va a reconocer el 50%. La idea es que no despidan la gente. Y acuérdense que por allá en el derecho tributario vimos que es una obligación del Estado garantizar el trabajo. Por eso lo está haciendo. Pero mire que muchas empresas aprendieron la lección y yo creo que más de una ya empezaron a legalizarse en ese sentido. Sí, hay empresas que usted las ve aparentemente organizadas y resulta que no pagan seguridad social, ahí perdieron el beneficio. Entonces ahí tiene que pasar a la formalidad. Naturaleza de los activos. Los activos enajenados se clasifican en, cuando yo hablo de enajenados, o sea, los activos vendidos. Activos móviles, bienes corporales, muebles o inmuebles, y los incorporables que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. Se conocen con el nombre de inventarios. Es decir, si mi negocio es de electrodomésticos, esos activos móviles serían todos los electrodomésticos. Si fuera una empresa de ropa, toda la ropa. O sea, ese activo movible es lo que hace parte del inventario de lo que de mi objeto social. Y los activos fijos o inmovilizados son bienes corporales, muebles o inmuebles, y los incorporables que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. O sea, yo puedo tener un negocio de carros, compra-venta de carros. Cuando compro los carros para volverlos a vender, entraría dentro de activos móviles, entraría dentro del inventario. Pero cuando compro activos, un carro para el uso de la empresa, pues eso ya entraría como un activo fijo. ¿Sí me entiendes? Que no revolverlo con el inventario, porque ese activo no está, ese carro no está para usar el uso de la empresa. Ahí están las dos diferencias. Costo de activos móviles, o sea, ahí ya nos metemos con el inventario. Tenemos que hay un sistema permanente o continuo o perpetuo y sistema periódico. Por allá en primer semestre, ¿quién le enseñó primer semestre? Yo, ¿cierto? Hoy, ¿estoy hablando solo? No, sí. No está hablando solo, sino que Sí, estamos usted- echando cabeza. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues yo. Y les enseñé y les dije, tengan en cuenta que para llevar la contabilidad hay dos sistemas, permanente o periódico. Sistema de evaluación, método PEPS, contabilidad 2, segundo semestre, método PEPS, método WES, que este método WES ya no existe, ya la DIAN lo mandó a desmontar, creo que en el año 1976, algo así, se mandó a desmontar. Método promedio ponderado, método de retail, les dije, hay un método que se llama el retail, investíguenlo. No sé si lo investigaron, igual aquí hay una diapositiva que más o menos explica cómo se hace el método retail, y eso más que todo se utiliza para esas ferreterías, donde llevan arandelas, tornillos, tuercas. ¿Cómo haces tú un inventario de esos a contar arandela por arandela? Entonces hay una fórmula para determinar ese valor. Identificación específica, pues es más fácil, son más que todo en las compraventas de carros, se puede manejar así. El método retail consiste en manejar las mercancías a precio de venta en todas las etapas del negocio, de acuerdo con las agrupaciones por márgenes divisionales. De esta manera es posible establecer en cualquier momento el costo de ventas o el de las existencias, extrayendo del precio de venta el margen divisional previamente agregado para formarlo. Los precios de venta están marcados en todos los artículos y las etiquetas pueden contener igualmente la clave del margen divisional, facilitando notablemente las operaciones. O sea que la idea es buscar el margen divisional para poder determinar el costo de venta. Sería bueno que lo investiguen. Muy pocas empresas llevan este método, pero pues ahí no está por demás que se investigue, y se lo puse desde segundo semestre que investigaran ese método. Método de evaluación. Para elegir el método más favorable, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Producto que se están evaluando y su comportamiento. Efecto impositivo. Vamos a ver cuál me conviene más para pagarme los impuestos. Por eso es que el WEBS se quitó, porque era el que subvaloraba los inventarios. Claro que ya por la razón de la renta presuntiva, pero ya como se está desmontando la presuntiva, hasta este año
hasta el año grabable 2019 se aplicó 1.5 del patrimonio líquido del año anterior. Para el próximo año no va a haber, hay que esperar porque pues, se necesita plata. Situación financiera real. Las normas fiscales establecen que cualquiera de los métodos puede ser utilizado. Sin embargo, para efectos financieros, cuando se cambia de un método a otro, se debe revelar en notas a los estados financieros el efecto del cambio. Es decir, si yo arranco por método ponderado, no puedo después cambiarme a mitad de año por el PEPS. Tendría que terminar el año y después hacer el cambio y por política hacer la nota que va a cambiar el sistema de evaluación, el método. Costo del activo fijo está constituido por el precio de adquisición o el valor declarado el año inmediatamente anterior, adicionado con los siguientes valores. Entonces, yo tengo un predio, un costo fijo, tengo una casa más que todo. Entonces yo puedo empezar a hacer mejoras, costo de adición y mejoras en el caso de bienes muebles. Todo lo que yo empiezo a hacer, a meterle a la casa, mejorándola, aumenta el valor del activo. Costo de construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y el valor de las contribuciones por valorización en el caso de bienes inmuebles. Siempre la DIAN saca una tasa, un porcentaje para valorizar. Así como usted deprecia el activo, también la DIAN le permite valorizarlo. Por ejemplo, para este año que hicieron las declaraciones de renta, los bienes raíces se valorizaron en 3,36%. Eso lo da la DIAN. Y en el año 2018 estaba en 4,07%. Una forma después de que suba un poquito su activo y contrarrestar un poquito el efecto de la depreciación. Cabe anotar que las personas que no llevan contabilidad no están obligados a hacer depreciaciones. Eso solamente aplica para las que llevan contabilidad. El valor de los reajustes fiscales efectuados hasta 1991 y los ajustes por inflación efectuados desde 1992. Menos la depreciación fiscal ajustada por inflación para el caso de los activos depreciables. ¿Qué son deducciones? Son considerados como deducciones las expensas o egresos efectuados por el contribuyente que son necesarios para producir la renta. Importante ese apunte, expensas. Importante ese punto que se aplica mucho a los independientes. En caso de la UGPP, que cuando les hacen sus requerimientos, porque dicen que están rentando más, entonces le obligan a pagar más, entonces hay unas expensas para que puedan deducir y le quede la base o la renta líquida menos. Las deducciones que generen forzosamente con la actividad productora de renta se restan de la renta bruta para obtener la renta líquida. A diferencia de los costos, no se requiere la imputabilidad como registro para su deducción. La deducción se concede en el año o periodo gravable de su realización sin importar si se han enajenado o no los activos. Más adelante, cuando veamos los ejemplos, ahí aplicamos las deducciones. Gastos. Está en el artículo 40 del decreto 2649/93. Todavía manejamos el PUC. Representan flujos de salida de recursos en forma de una disminución del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio incurrido en actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo que no provienen de retiro de capital o de utilidades excedentes. Entonces las deducciones no son otra cosa que los gastos en que incurre durante un ejercicio para administrar, vender, investigar y financiar el negocio y que se ajustan a los parámetros fijados por la ley tributaria. Jesús Orlando Corredor Alejo. Ahora que veo el nombre de Jesús Orlando Corredor, eso es un contador con especialización en tributaria. Voy a buscar un streaming que él hizo creo que con un fondo privado y explica muy claramente, así sea viejo, muy claramente, de una forma muy clara y pedagógica, cuando una persona es residente, cuando no es residente, pues a pesar de ser vieja, pero de ser vieja, todavía aplica
y para que lo tengan en cuenta. Ahí hablan del IMAX, pero eso no le paro bola a eso. Quiero es que ustedes vean la forma como él explica. Yo voy a buscar ese video y se lo voy a meter en recursos. Las deducciones son gastos y elementos que la ley permite detraer de la renta bruta a fin de determinar la renta líquida del contribuyente. Cuando yo hablo de la renta líquida, es la base con la cual usted va a liquidar el impuesto. Pues si es una persona jurídica, lo que le dé renta líquida le aplica el 33%. Pero si una es natural, pues hay una tabla que más adelante le enseño a manejar la tabla. Es muy parecida a la tabla de salarios. Yo a usted le digo tablilla 3, aprendimos a hacer retención en la fuente de salarios, pues muy parecida el manejo para determinar la renta, el impuesto de una persona natural. Deducciones. Se entienden realizar las deducciones legalmente aceptables cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga a un pago. Las deducciones incurridas por anticipado, bueno, eso ya estaba, ya lo vimos por allá, ¿no? ¿Que me estoy devolviendo o qué? Hay unos límites de los costos y deducciones, artículo 177 raya 1. No es que todos los costos yo me los puedo deducir o todas las deducciones, hay unos límites. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y las deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ni a la renta de exentas. Parágrafo. La limitación prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos de que tratan los artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999 en los términos allí señalados hasta el 31 de diciembre de 2010. Rendimientos provenientes de la financiación de vivienda de interés social. Bueno, esto ya caducó esta ley porque ya era hasta el 2010. No está, requisitos de las deducciones. No están prohibidos por la ley. Que tenga relación de causalidad con la renta. Debe existir proporcionalidad de acuerdo con la magnitud de cada actividad. Haber sido causado y o realizado en el año o periodo gravable. Haber pagado el impuesto de timbre si la ley lo exige. Conservar pruebas e informaciones necesarias. Soporte de acuerdo con el artículo 771 raya 2. Estar a país salvo con aportes parafiscales y aportes obligatorios previstos en la ley 100 del 93. Si el beneficio del pago es vinculado económico, debe ser a precio del mercado. Y los límites del artículo 177 dice las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos en los artículos 85 y 88. Inclusive, igualmente, para uno y otro caso, no serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los cuales no se cumpla con lo previsto en el numeral tercero del artículo 522. Tampoco serán procedentes los gastos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla con la obligación señalada en el artículo 632. ¿Sí ve que siempre nos manda el artículo al estatuto? Límite a impuestos deducibles, es deducible el 50%, antes estaba el 100%, con la ley, esta nueva ley de la 1943, ya puso el 50% de los impuestos de industria y comercio y predial. Es decir, lo que yo pago ese impuesto, antes me podía deducir el 100%, ahora no, ahora me deduce solamente el 50% de lo que yo pago. Durante el año o periodo gravable. La deducción de que trata el presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. El límite previsto no involucra otros impuestos como, por ejemplo, avisos y tableros, vehículos, registro y anotaciones. Gastos laborales no deducibles. Los contribuyentes no podrán solicitar como costo de deducción los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales, excepto los pagos no constitutivos de ingreso gravable o exentos para el trabajador. Lo encontramos en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Pago a paraísos fiscales, 122 raya 2. No constituyen costo o deducción los pagos o abonos que se realicen a entidades constituidas o localizadas o en funcionamiento de paraísos fiscales que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano. No aplica este tratamiento a las
operaciones hechas a través del Banco de la República. Requisitos de los soportes de costos y deducciones. Factura de venta, bueno. Apellido, esto es lo que debe llevar una factura de venta. Ahora con la facturación electrónica, ya en tiempo real, la DIAN está recibiendo la información de todas las empresas, pero esto es más o menos lo que debe llevar una factura de venta, para poder que me lo valgan como costo y deducción. Si no cumple la factura con estos requisitos, no me lo van a valer. Dice apellido y nombre de razón social y NID del vendedor o prestador del servicio. Apellido y nombre de razón social del NID del adquiriente, en este caso la empresa, pues. Llevar un número consecutivo de factura de venta. Fecha de expedición. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Valor total de la operación. Y existen unos documentos equivalentes que son requisitos de los numerales 1, 3, 4 y 6. Tenerlo en cuenta, pues. Más que todo eso pasa mucho con el régimen simplificado, que no facturado, yo puedo hacer un documento equivalente, pero cumpliendo con los requisitos del 1, o sea, apellidos o razón social, el 2, el 3 y el 6. En transacciones no obligadas a facturar, con no obligadas a facturar, el documento soporte para la procedencia de costos y deducciones por operaciones realizadas con personas no obligadas a facturar será expedido por el adquiriente del bien y o servicio y debe llegar a los siguientes requisitos. ¿Qué pasó aquí? Apellido y nombre o razón social y NID del beneficiario, fecha de la transacción, concepto y valor de la operación. En operaciones con no responsables de IVA, o sea, ahorita es no responsables de IVA, anteriormente el régimen simplificado, puede utilizarse como documento la nota de contabilidad, decreto 380 del 96, artículo 4. Sanción por no pago oportuno de aportes para fiscales. Desconocimiento de la deducción por salarios si no se acredita el pago de aportes al Seguro Social, a la APS, digamos aquí ya, y a entidades que se refiere a la ley 100 del 93, así como los aportes para fiscales de quienes estén obligados a realizar tales aportes, debe probarse que el pago fue efectuado previamente a la presentación de la declaración tributaria. La DIAN desarrollará programas de fiscalización para verificar el cumplimiento con los aportes para fiscales y proceder al rechazo de costos y deducciones. Recuerde que por allí cuando se creó el impuesto a la equidad CREE, una empresa, las sociedades y las personas naturales con más de 2 empleados, pues quedaron exentos de pagar el 8.5 en salud, el 2 de SENA y el 3 de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero como el CREE ya se quitó, pues aún se conserva en el artículo 114 del estatuto, aún se conserva pues que no paguen esos 3 rubros, pero deben de hacer una autorretención sobre el ingreso bruto cuando va a hacer la presentación de la retención en la fuente. Renta presuntiva. Bueno, esta renta presuntiva es la que están desmontando, pero pues lo voy a decir que es la renta presuntiva porque si de pronto vuelve y la activan, entonces pues diga, bueno, ya sé que es la renta presuntiva. La base es el patrimonio líquido del año anterior, tarifa del 1.5%, artículo 188 del Estatuto Tributario. A este año, las declaraciones de renta del año 2019 se les aplicó el 1.5%. El año pasado todavía estaban con el 3.5%. Y años anteriores estaban con el 6%. Ahora, pero empezaron con la ley 1819 empezaron a desmontar la presuntiva. Ya para el próximo año, 2021, declaración de renta del 2020, año grabable 2020, ya no va a haber renta presuntiva. Hasta ahora. Pero hay que esperar a la reforma si de pronto vuelven y la activan. Aquí hay unos factores a excluir para el cálculo de la base patrimonial. Espérate un momentito. Joana, estoy en clase. Bueno. Los primeros 19.000 activos del sector agropecuario, los primeros 8.000, es un VT, ¿no? Los primeros 8.000 VT de la casa de habitación
Activos vinculados en actividades señaladas como exentas, artículo 207, raya 1 del Estatuto Tributario, numeral 1, 2, 3, 6 y 9. Valor patrimonial neto de acciones y aportes a sociedades nacionales, activos afectados por fuerza mayor, activos en periodo improductivo y activos de minería, no hidrocarburo ni gas. La renta presuntiva dice, cuando exista indicio grave que señale que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro de terceros corresponden a ingresos del contribuyente, se presume que el monto de las consignaciones ha originado una renta líquida agravable equivalente a un 50% del valor de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario. O sea, ahí donde están diciendo, cuando usted presta su cuenta y le reconsignan más de 100, 200 millones de pesos, bueno, ¿y qué pasó allí? Le van a investigar, si es de un tercero, bueno, ya con la información de Sovena, le van a reportar a ese tercero. Exclusiones de renta presuntiva, pues excluyen del patrimonio base para calcular la renta presuntiva los bienes vinculados a las actividades determinadas en el artículo 18 de la ley 788 del 2002 como renta de exentas. El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con la renta líquida ordinarias determinadas entre los 5 años siguientes, revalorizando fiscalmente. Revalorizado. Esto da cuando usted da pérdida. Entonces la renta presuntiva dijo, bueno, si su negocio dio pérdida, pero usted tiene unos activos, esos activos se presumen que rentan. Entonces, ahí es donde aplica la renta presuntiva. Entonces, si me dio pérdida y yo pagué impuestos por renta presuntiva, yo tengo 5 años para empezarme a descontar de lo que ya pagué cuando tenía pérdida, porque la empresa se activa y empieza a generar utilidades. Entonces yo puedo empezarme a, como que la DIAN le devuelve lo que usted pagó cuando se presumía que sus activos producían en el momento que le dio pérdida. Empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación de energía, entidades prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo, las sociedades en concordato, las sociedades en liquidación por los primeros 3 años, las entidades sometidas al control y vigilancia de la superintendencia bancaria que se les haya decretado liquidación, los bancos de tierra de los distritos y municipios destinados a ser urbanizados y las entidades de régimen especial que trata el artículo 19. Esa es de régimen especial, yo por ahí tengo una exposición para que entendamos ese régimen especial. Renta exenta son aquellos ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional que la ley ha determinado que su tarifa de impuesto sea 0%. Está sometida al principio de que no puede hacerse haber excepción sin ley que la establezca. Es transmisible salvo que la misma ley lo autorice. Una vez obtenida la renta líquida, se restan las rentas exentas para obtener la base a la cual se aplican las tarifas pertinentes del impuesto. Una renta exenta, por ejemplo, las pensiones. Un pensionado, todo lo que recibe por pensión está exento. Los asalariados, tenemos el 25% de lo que nos ganamos está exento. Nueva renta exenta, artículo 207, raya 2, venta de energía eléctrica generadas con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solo las empresas generadoras por 15 años. Servicio de transporte fluvial con embarcaciones bajo calado por 15 años. Servicio hoteleros en hoteles nuevos, remodelados o ampliados por 30 años. Servicio de ecoturismo por 20 años. Aprovechamiento de plantaciones forestales. Nuevos contratos leasing con opción de compra de inmuebles construidos para vivienda. Nuevos productos medicinales y software nacionales. Utilidad en la enajenación de precios destinados a fines de utilidad pública. Prestación de servicios de sísmica para hidrocarburos. Y también hay unos límites a la renta exenta. Está en el artículo 231, raya 5, que a partir del año grabado 2004, las rentas que tratan empresas de servicios públicos, entonces hay que leer estos artículos de que trata esos límites a las exentas. Grabadas 100% a partir de 2004, las rentas exentas. Rentas de trabajo exentas.
el 25% del valor total de los pagos laborales son considerados como renta exenta. Esta renta exenta está limitada mensualmente a 240 VT, es decir, a un límite de 2.880 VT. Hay un tope. No es que yo me gane mucho dinero, por ejemplo, soy jugador de fútbol, y voy a descontar exento el 25%. No, hasta las 2.880 VT está exento. Renta líquida y sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes. Se puede incluir y liquidarlos como renta líquida gravable, liquidando el respectivo impuesto, sin generar renta por comparación patrimonial inocuo. Puede dar lugar a sanción por inexactitud. Las sanciones del 200%, ojo, del mayor valor del impuesto a cargo determinado. O sea que pagaría como 4 veces más. Ganancia ocasional exenta, el equivalente a las primeras 3.490 VT. Espérate un momentico. ¿Me oyen? Sí, profe. En clase. Espérate un momentico que no los veo. Espérate un momentico que sí. Ya no sé, tengo que pagar la mía. ¿Cuánto es eso? Yes. Deme 10. ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante ahí? ¿Quién? Gracias. Ve, dije, no lo tengo. Voy a salirme, voy dentro, ¿listo? Dale, profe. Ah, pero me pierde la grabación. Bueno, yo. ¿Qué están viendo ahí? ¿Nada? No, no se ve nada, profe. No, nada. No, profe, no se ve. Eso es lo que me ha pasado. Ya lo vi, ahora sí. ¿Y quién se fue? Nadie. Aquí estamos todos. Hay 5. Ah, falta Marta Villota, está bien. Bueno, ya. Equivalente a las primeras 3.490 VT, el valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciba el cónyuge y cada uno de los herederos o legatarios según el caso. Artículo 307 del Estatuto Tributario. Cuando se trate de herencias o legados que reciban personas diferentes de los legitimarios y el cónyuge o de donaciones, la ganancia ocasional exenta será por el 20% del valor recibido sin que dicha suma sea superior a los 2.990 VT, artículo 307 del Estatuto Tributario. Descuento tributario del IVA, pues en el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte de productores de bienes excluidos, el IVA pagado podrá ser
tratado como descuento en el impuesto sobre la renta y en el año gravable en el cual se haya adquirido o importado la maquinaria. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma concurrente con el que consagra el artículo 258, rayador del Estatuto Tributario. Patrimonio bruto, pues está integrado por el total de bienes y derechos apresables en dinero poseídos por el contribuyente al 31 de diciembre del año o periodo gravable. ¿Yo en inglés ya? Ve, niña, inglés. Ah. Son apresables en dinero cuando son susceptibles de utilizarse para obtener una renta. Posesión es el aprovechamiento económico potencial o real de cualquier bien en beneficio del contribuyente. El valor patrimonial está constituido por el precio de costo ajustado por inflación. Patrimonio líquido se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente y en el último día del año o periodo gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigente en esta fecha. O sea, tengo unos activos y le resto mis deudas. Ese es el valor del patrimonio líquido, que es el que me sirve de base para liquidar la renta presuntiva. Deudas. Se consideran como tal las obligaciones o deudas vigentes al 31 de diciembre del año o periodo gravable que afecten el patrimonio bruto del contribuyente, ya sea que estén relacionadas con la actividad económica o sean personales. Pasivo. Contablemente un pasivo, deuda, es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Depuración de la renta, aquí donde yo le decía, ingresos ordinarios más ingresos extraordinarios. O sea, cuando yo hablo de la depuración de la renta, es decir, cómo se hace una declaración de renta. Entonces, tomo los ingresos ordinarios, le sumo los ingresos extraordinarios, total ingresos brutos, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me da ingresos netos, menos costos. Ya vimos que eran los costos, ya vimos que eran deducciones y ya vimos que eran los ingresos que no constituyen ganancia ocasional. Esto me da la renta bruta. Después de la renta bruta, menos deducciones. Renta líquida ordinaria. Esta es la renta líquida ordinaria que me sirve de base para liquidar el impuesto. Entonces, hay que comparar la renta líquida ordinaria versus la renta presuntiva. Cuando liquido renta presuntiva, me da un valor. Cuando liquido la renta líquida ordinaria, me da otro valor. Entonces, me dice la norma que la renta líquida sería la mayor entre la ordinaria y la presuntiva. Hay gente que paga impuestos por la presuntiva. Por eso estoy diciendo que como la DIAN mandó a desmontar, ahora hay que mirar qué va a pasar si la vuelven a montar. Porque hay gente que muchas veces le da cero, pero por presuntiva le toca pagar un impuesto. Ese es bueno. Pero entonces, la determinación del impuesto de la renta líquida será menos la renta de centas. Ya tengo la renta líquida, entonces menos renta de centas. Renta líquida agravable. Tarifa. Aquí ya cambiamos ese 35 por el 33. Para que la cambien. No es 35, es 33. Impuesto básico de renta. Determinación del impuesto, impuesto básico de renta, entonces menos descuentos tributarios. Impuesto neto de renta. Cuando mire, las donaciones ya perdieron atractivo. Las entidades que donan a las entidades sin ánimo de lucro, a las régimen tributario especial, antes yo me la podía deducir. Ahora ya no. Y me lo deducía en un 125%. Lo que yo donaba me lo podía deducir en un 125%. Ahora ya no. Ahora ya queda como un descuento tributario. Más adelante, mira, analizaríamos un caso con un descuento tributario así. Y me da el impuesto neto de renta sobre tasa del impuesto de renta, impuestos de ganancias más impuestos de ganancias ocasionales,
más impuesto de remesas, total impuesto a cargo. Ahí ya queda la depuración. Entonces, determinar el valor a pagar, total impuesto a cargo, menos. Esto lo vamos a hacer cuando hagamos los formularios. Yo ahora miro y les subo unos formularios para que los tengan. Menos retención en la fuente que me hagan hecho. Acuérdense que lo que a mí me retienen se convierte en anticipo. Anticipo declarado del año anterior. Saldo a favor del año anterior. Más. Esa depuración ahora la tengan ustedes bien clara. Cuando empecemos a hacer las declaraciones. Anticipo de año grabable siguiente. Sanciones si hay lugar a ellas. La sanción es 5% del impuesto de renta. La mínima son 356 para este año. Pero todo el mundo piensa que es 356. No, si hablemos 10 millones y es temporánea, el 5% de 10 millones serán 500.000. Pago sanción sin 500.000. Ah, que el impuesto es de 5 millones y me da 250.000. El 5%, entonces pagaría la mínima que es 356.000. O sea, son 10 VT. Total saldo a pagar o a favor. En las declaraciones actuales hay ingresos brutos operacionales, ingresos brutos no operacionales, intereses y rendimientos financieros, utilidad por inflación, total ingresos brutos, devoluciones, rebajas y descuentos, ingresos no constitutivos de renta, me da total ingresos netos. Total ingresos, total costo, total deducciones. Renta líquida ordinaria de ejercicio, compensaciones, renta líquida del ejercicio, pérdida, renta presuntiva, renta decenta. Bueno, eso ya es otra forma de depurar, ¿no? Y hay un nuevo impuesto, dejémoslo hasta aquí. Nuevo impuesto al patrimonio. Entonces, dejemos hasta aquí. Voy a mirar qué diapositiva es esta para que me digan. La diapositiva, claro que me faltan 10 diapositivas, no, terminemos de una vez. Para ya, después del parcial, empezar a traer casos de declaración de renta, ¿de acuerdo? Vamos a terminar de una vez esto. Entonces, nuevo impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio, artículo 292, aplicable para los años 2004, 2005, 2006, a cargo de personas jurídicas naturales contribuyentes del impuesto de renta. Riqueza es equivalente al patrimonio líquido, no deducible del impuesto de renta. Bueno, aquí hay que irnos a esos artículos, porque me está hablando del 2004, 2005, 2006, hay que mirar cómo estamos en el 2020, a ver qué aplica. Posesión de riqueza el 1 de enero de cada año gravable por valor superior a 3.000 millones de pesos. Causación se causa en el primer día del respectivo año gravable. Base gravable, patrimonio líquido, contribuyente excluyendo el valor patrimonial, son netos de acciones y aportes en sociedades nacionales y los primeros 200 millones, el valor de la casa de habitación. Tarifa 0.3%. Bueno, yo eso, ese impuesto, bueno, mejor así yo lo investigo mejor y lo miramos. Hay que mirar esos artículos. Sanción a revisores fiscales. 658-1, la sanción de administradores y representantes legales del 20% de la sanción impuesta al contribuyente se extiende a los revisores fiscales que conozcan las de irregularidades sancionables en la contabilidad, que sean objeto de investigación y no expresen la salvedad correspondiente. Se impondrá dentro del mismo proceso que impone la sanción a la sociedad infractora. Bueno, muchas gracias a Dios y a mis padres por permitir ser. Sin ellos no habría sido posible mi existencia, menos estar aquí. A ustedes por permitirme compartir parte de mi vida con personas tan maravillosas. ¡Ah! Filosófico estaba yo ese día, ¿no? Mejor dicho. No, el estadio, se erizaron. El estadio, profe. Se erizaron. Bueno, jóvenes. Entonces... Estaba súper inspirado, profe. ¿Cómo ve? Bonita frase. Muy bonita la frase. La dedicatoria a los papis. A mí yo digo que la educación para mí no da dinero, pero sí es un legado. Tanto que he tenido 2 promociones en la escuela, me han invitado a la mesa directiva para la graduación y me ponen a hacer el brindis y créame que se me corta la voz cuando yo veo estudiantes que los cogí desde el primer semestre y ya graduándose.
Entonces eso para mí, eso es más importante que el dinero. O sea, a mí me gusta la educación por el legado que uno deja, el recuerdo, ¿sí me entiende? La plata lo de menos. Pero créanme que se me corta la voz. Hay más un brindis que ni lo puedo hacer porque me parece mentira verlo a ustedes empezar y culminar su proyecto de vida. Que ya ustedes pues, ojalá ya no desistan. Dígame. O sea que cuando le toque con nosotros, tiene que llorar. No, pues yo creo que siempre me va a pasar lo mismo. Creo que sí. Bueno, entonces, veo, ¿se llama Nibama o Ibama? Profe, Ibama, sino que me fue la N. Ah, ya. Bueno, Ibama. voy a dejar de grabar.